El video que acabamos de ver viene del pasaje que Ángel leyó hace unos momentos de Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Les recomiendo la película, la pueden ver ustedes en YouTube. Es una película que lleva como título simplemente El Evangelio de Juan y es una dramatización de lo que leemos en este Evangelio. Lo que queda claro de lo que acabamos de ver es la tremenda autoridad del Señor Jesús. Y he puesto en la primera imagen del PowerPoint esta noche este cuadro de el Señor Jesús a la diestra del Padre. Acabamos de cantar esa hermosa canción con Garito, una canción que habla de Dios el Padre, que es el Dios creador, Dios el Hijo, nuestro Salvador, y Dios el Santo Espíritu. Y el Señor Jesús ahora está a la diestra del Padre. Él está reinando sobre todo el universo, esperando el tiempo asignado por el Padre para volver aquí a la tierra. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Realmente creemos eso? Porque nuestras vidas cambiarían radicalmente si realmente creemos que Jesús de Nazaret tiene autoridad sobre todo el universo. Hace algunos años, un famoso predicador de Inglaterra llamado John Stott publicó un libro con un título interesante, Las controversias de Cristo. Aunque el título en inglés decía Cristo el controversial. Porque el libro presenta algunos de los debates que el Señor Jesús tuvo con los líderes judíos de su tiempo y debates teológicos que se dan hasta el día de hoy en torno a la persona del Señor Jesús. Permítame decir algo ahora que les podía chocar, pero creo que va al grano de lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Y es lo siguiente: Dios nos une, pero Cristo nos divide. Quiero que piensen en eso un momento. Es muy cierto hoy en día, muy cierto hoy en día. No es ningún problema unir al mundo alrededor de una creencia en Dios, ¿no es cierto? Al final la gente dice, todos los caminos llevan a Dios. Pero Cristo, ahí está el problema. Porque Cristo afirma ser el único camino a Dios. Y enseguida que decimos eso, afirmando la tremenda autoridad y exclusividad del Señor Jesús, ya la gente empieza a incomodarse. Dios nos une, pero Cristo nos divide. En cierta manera, es verdad que Cristo vino para traer paz. Pero quiero que noten este versículo de Mateo 10, el versículo 34. Estas palabras de los mismos labios del Señor Jesús. Él dijo, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y continúa describiendo cómo fruto de su venida a este mundo, familias, países, se dividen en torno a lo que piensan del Señor Jesús. La verdad es que hasta el día de hoy, la persona de Jesús de Nazaret genera mucha controversia. Por un lado, hay personas que hacen toda clase de película casi pornográfica, queriendo denigrar completamente al Señor Jesús. Hay otras personas que cuando afirmamos las enseñanzas éticas y morales de Cristo,
lo que están plasmadas en la Biblia, la gente también se molesta y no quiere escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Pero este pasaje que hemos leído y hemos visto el video nos alerta de un gran peligro. Y quiero mostrarles este gran peligro. Está en versículo 23, donde el Señor Jesús afirma lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Qué palabras radicales! Cristo está diciendo, todo el mundo puede dar honor a Dios si quieren, pero la gran pregunta es esta: ¿realmente honran a Dios el Hijo? Y estaba diciendo, ¿me honran a mí? ¿Me están respetando y honrando y reconociendo la autoridad que yo tengo sobre toda vida? ¿Qué palabras para un hombre pronunciar? Vamos a preguntarnos esta noche en primer lugar, ¿cuál es la base de la autoridad del Señor Jesús? Porque francamente, que algún ser humano se atreva a decir, el que no me honra a mí no está honrando a Dios, es bastante dramático, ¿no es cierto? ¿Quién es Jesús de Nazaret para que reclame tener tanta autoridad? En primer lugar, la autoridad de Cristo proviene de quién Él es. ¿Quién es el hombre que vimos en el video hablar, del cual leemos en la palabra de Dios? Lo primero que Él mismo afirma aquí en este pasaje es que Él es nada menos que el eterno Hijo de Dios. Increíble afirmación. Él es el eterno Hijo de Dios. Miren las palabras en versículo 26. Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, vida eterna, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, cuidado, el Señor no está diciendo, la Biblia no está diciendo que Dios el Padre le dio vida a Cristo. Eso sería afirmar que Dios el Hijo ha sido creado por Dios el Padre. No, si miramos con atención, lo que el Señor está diciendo es algo diferente. Él está diciendo, Dios el Padre le ha dado a Dios el Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, nadie lo ha creado. Él tiene vida por sí mismo. Porque Él es Dios, ¿no es cierto? Y siendo Dios, Él es eterno. Y el Padre le ha dado a Dios el Hijo esta tremenda cualidad de tener vida eterna en sí mismo. Por eso es tan importante honrar al Señor Jesús. Porque el que no honra al Hijo, a quien el Padre le ha dado para ser eterno, no están honrando tampoco a Dios el Padre. Si queremos entender mejor lo que el Señor está afirmando aquí, volvamos unas páginas a Juan capítulo 1 y leamos los primeros 4 versículos. Miren lo que leemos aquí. En el principio, dice Juan, era el Verbo, el Hijo de Dios. Y el Verbo era con Dios desde la eternidad. Y el Verbo era Dios. ¿Qué afirmación? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida. De toda la creación estaba en él. Y la vida es la luz del mundo. Y en versículo 18 del mismo capítulo, el autor de este evangelio dice, Juan el Bautista, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el Señor Jesús reclama y tiene absoluta autoridad sobre todo ser humano y sobre todo el universo, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Eso le da autoridad. No hay nadie como Él. Pero en segundo lugar, en este pasaje leemos que el Señor Jesús tiene esta tremenda autoridad que tenemos que reconocer. Vamos a ver esta noche cuán importante es reconocer su autoridad y someternos a ella. Nuestro destino eterno, escuchen bien, nuestro destino eterno depende de reconocer y someternos a la autoridad de Cristo. En primer lugar, tiene autoridad porque Él es Dios eterno, pero en segundo lugar, Él tiene autoridad también por quien Él es el Hijo del Hombre. Noten esta frase en versículo 27, donde el Señor Jesús dice, y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio, porque por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que el Señor Jesús tiene esta doble identidad. Él es el eterno Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Ahora se preguntarán esta noche, ¿y qué quiso decir con esto que Él es el Hijo del Hombre? Bueno, miremos una vez más unas páginas atrás en Juan capítulo 3, el versículo 13. ¿Qué leemos en versículo 13? Escuchen estas palabras impresionantes. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Qué afirmación! Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Es decir, nadie ha sido glorificado aparte del Señor Jesús. Y Él ha sido glorificado después de su muerte y resurrección, porque Él es el que descendió del cielo. Lo que Juan está hablando aquí es la encarnación del eterno Hijo de Dios. Hace 2000 años, algo realmente dramático ocurrió en planeta Tierra. El eterno Dios, Espíritu, se hizo hombre y vivió entre nosotros por 33 años y se llamaba Jesús de Nazaret. Él mismo aquí afirma ser el eterno Hijo de Dios y al mismo tiempo ser el Hijo del Hombre. Como alguien bien ha dicho, o Jesús de Nazaret era un loco, desequilibrado mentalmente, porque hoy en día, francamente, si alguien anda por la calle diciendo yo soy Dios, la gente ¿qué va a pensar? Que está loco. Pero Jesús lo afirmó. Y la gente no lo encerró como loco. La misma vida de Cristo, las señales que Él hizo, las tremendas enseñanzas, la autoridad que Él manifestó, todo proclamaban, Él realmente era Dios en la carne. Por eso tiene autoridad. Y ahora está a la diestra del Padre. Sigue siendo el Hijo del Hombre. Y reina sobre todo el universo. Eso le da autoridad por quien Él es.
Pero en segundo lugar, en este pasaje en Juan 5 que hemos leído, la autoridad del Señor Jesús se debe a lo que Él hace. ¿Y qué es lo que Él hace? Miren versículos 19 y 20. Respondió Jesús entonces y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Así que el Señor aquí, ¿qué está reclamando? Está reclamando que Él hace exactamente todo lo que el Padre hace. Cuando dice aquí, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no está diciendo que le es físicamente imposible o que realmente no tiene ganas de hacerlo. Lo que Él está diciendo es que yo tengo una unidad mental con Dios el Padre tan única que es imposible que yo quiera hacer algo que el Padre no quiera hacer. Y es imposible que el Padre quiera hacer algo que yo no quiera hacer. Y todo lo que el Padre hace, absolutamente todo lo que el Padre siente, piensa y hace, el Hijo lo sabe. El Padre lo muestra al Hijo, porque es su Hijo. Y luego el Hijo hace exactamente lo que el Padre hace. ¿Es el Padre creador? El Hijo es el creador. ¿Es el Padre el Salvador? El Hijo es el Salvador. ¿Es el Padre omnisciente? El Hijo es omnisciente. ¿Es el Padre omnipotente? El Hijo es omnipotente. Son igual, porque Él es Dios. Y todo lo que el Hijo hace, lo hace, porque eso es exactamente lo que el Padre quiere hacer. Ahora, eso es lo que le da autoridad. Porque la verdad es que nadie daría a una persona absoluta autoridad si no tuvieras una gran confianza en él, ¿no es cierto? Lamentablemente hoy en día hay muchos líderes políticos que pretenden tener autoridad absoluta. El presidente de Rusia, Putin, él acaba de autonombrarse otra vez presidente y es casi vitalicio. Y están diciendo que él podía ser presidente de Rusia por unos 20, 30 años más. Nadie le puede sacar del poder. Es igual en China. El primer ministro de China, él también se ha otorgado poderes plenipotenciarios. Y la verdad es que da miedo que personas así tengan tanto poder. Porque ¿cómo lo van a usar? Pero Cristo tiene y ejerce plena autoridad. Y lo hace para bien. Y Dios el Padre le otorga plena autoridad. Porque el Padre confía totalmente en Dios el Hijo. Por eso, hermanos, escuchen bien. Cuando alguien aquí en la tierra se atreve a hablar mal de Jesús de Nazaret, es sumamente insensato. Y yo tiemblo al pensar de aquel hombre que hizo esa película, La Última Tentación de Cristo. Pobre hombre, no tiene la menor idea con quién se ha metido. La menor idea. Porque Cristo tiene autoridad sobre todo. Pensemos ahora en el ejercicio de esta autoridad. ¿Cómo es que el Señor hace uso de esta autoridad? Y el pasaje lo dice, ¿no es cierto? En primer lugar, Cristo usa su autoridad para dar vida. Miren el versículo 21.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que el Padre da vida a los que Él quiere y el Hijo da vida a los que Él quiere, porque ambos quieren y hacen lo mismo. Así que el Señor Jesús es el que puede dar vida a los muertos. Ahora, la razón por la cual el Señor lo menciona aquí es que si nos acordamos el estudio anterior que tuvimos de este capítulo 5 de Juan, el Señor había levantado un hombre que estuvo paralizado por ¿cuántos años? Miren el versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Se imaginan, hermanos, 38 años sin poder caminar? Estaba como muerto, ¿no es cierto? Estaba como muerto. No tenía vida. Y Cristo viene, habla una palabra y el hombre se levanta, totalmente sano. Ahí está autoridad, ¿no es cierto? Cualquiera puede reclamar tener autoridad. ¿Pero acaso el presidente Putin podía hacer eso? ¿El primer ministro de China podía hacer eso? Jamás. Pero Jesús de Nazaret lo hizo. Y había abundantes testigos para que nadie pueda decir, no, fue una invención, un engaño. La gente lo vio. Jesús hizo andar a los cojos. Y más adelante, Él resucita a Lázaro. Y resucita la hija de Jair. Y resucita al hijo de la viuda de Naín. Y cuando Él murió, ¿cuántos no resucitaron cuando Cristo murió? Hermanos, estamos frente a un hombre que tiene tremenda autoridad. Autoridad para dar vida a los muertos. Hoy en día estamos en esta tremenda pandemia. Y la raza humana que se ha creído tan inteligente ha luchado por meses tratando de encontrar una vacuna. Y falta todavía, ¿no es cierto? Si Jesús quisiera, Él podía sanar a todos al instante. Su poder no tiene límites. Él sabe usar su autoridad para sus propósitos. Y nadie le puede ordenar hacer lo que nosotros querramos. Pero que tiene autoridad, indudablemente la tiene para sanar como Él quiere. Ahora miren versículo 25. ¿Qué dice versículo 25? De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pregunto, ¿de qué muertos se está hablando aquí? A primera vista uno pensaría que está hablando de la resurrección al final del tiempo, ¿no es cierto? Solo que Cristo dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. No está hablando del futuro, está hablando de la actualidad. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ellos van a vivir. Aquí el Señor Jesús está hablando de aquellos que están muertos espiritualmente, que somos todos. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, la raza humana cayó en esta terrible condición de muerte espiritual. Y no es nada difícil comprobar eso. Piensen cómo la maldad abunda en este mundo. ¿Cómo explicamos que ahora ante tanta educación, tanta gente universitaria, tanta gente con maestría y doctorados, tanta tecnología, y se siguen matando y peleando en la calle? Algo anda profundamente mal con la raza humana. Es que estamos muertos espiritualmente. Eso simplemente significa no estamos en conexión con Dios. La conexión entre el ser humano y Dios se ha roto. Y por lo tanto el ser humano no tiene vida espiritual. Pero Cristo tiene autoridad.
Y cuando Él quiere dar vida espiritual a alguien, ¿qué es lo que Él hace? Él habla una palabra. Y los muertos espirituales se levantan de la muerte espiritual en la misma manera que Lázaro se levantó de la tumba. Es lo mismo, solo estamos hablando de un nivel espiritual. Permíteme preguntarte, ¿has tenido esa experiencia? Debes saberlo. Porque una persona que nace espiritualmente es una persona totalmente diferente. La pregunta no es si vas a la iglesia. La pregunta no es si te llamas cristiano, sea católico, evangélico, lo que sea. Eso no es la pregunta. La pregunta es esta: ¿tienes vida? ¿Tienes vida espiritual? ¿Estás en relación con Dios? ¿Amas a Dios? ¿Le das a Dios lo primero en tu vida? Cuando te levantas en la mañana, ¿quieres leer la Biblia? ¿Quieres orar? ¿Quieres compartir con otros? ¿Estas son las cosas que te caracterizan? ¿O somos religiosos nomás? Cristo no vino para hacer una religión. Cristo vino para dar vida. Y aquí Él dice claramente, va a llegar la hora, y ya estamos en esta época, cuando los muertos espirituales oirán su voz y vivirán. Es lo único que te hace un verdadero discípulo del Señor Jesús. Pero miren ahora versículos 28 y 29. Noten ahora otro nivel de autoridad de Jesús de Nazaret. ¡Qué tremendo hombre es Jesús de Nazaret! Versículo 28. No os maravilléis de lo que acabo de decir, dice Jesús, porque vendrá la hora. Miren, Él no añade y ahora es. Ahora sí está hablando del futuro. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. Noten, esa palabra todos no está en versículo 25. No todos nacen de nuevo en este mundo, pero todos van a resucitar, literalmente. Versículo 28. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y van a vivir. Pero ¿puedes notar la gran diferenciación en versículo 29? Los que hicieron lo bueno van a resucitar o saldrán de la tumba para resurrección de la vida. Pero los que hicieron lo malo se levantarán para resurrección de condenación. ¿De qué depende? Bueno, depende de si haces lo bueno o haces lo malo. Así que la gran pregunta es esta: ¿cómo puedo hacer lo bueno para Dios? La única persona que puede hacer algo bueno para Dios es el que nace de nuevo espiritualmente. Mientras sigamos en esta triste y terrible condición de muerte espiritual, no podemos agradar a Dios. Por eso el mundo está como está. Pero cuando Dios nos da vida espiritual, no es que seamos perfectos, para nada. Pero ahora estamos en sintonía con Dios y procuramos agradar a Dios, y Dios nos ayuda para agradarle. Ahí está la gran diferencia. Así que si quieres resucitar para vida eterna, ¿qué tiene que pasar? Tienes que escuchar la voz de Cristo ahora. Mientras tienes vida física, no esperes la muerte demasiado tarde si esperas la muerte. Mientras estás en vida física, necesitas escuchar la voz del Señor Jesús que te llama a vivir espiritualmente. Porque si no escuchas esa voz, en la resurrección, Cristo dice, resucitarás para condenación. ¿Puedes ver cómo Cristo es muy controversial? Las cosas que Él reclama son sumamente fuertes. Pero noten en segundo lugar, el Señor Jesús no solo usa su autoridad para dar vida, Él usa su autoridad para juzgar también. Qué serio es esto.
Él tiene plena autoridad para juzgar. ¿Qué dice el versículo 22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Así que en el día del juicio final, no es Dios el Padre que nos va a juzgar. Es Dios el Hijo que nos va a juzgar. Dios el Padre le ha dado la autoridad para hacer eso. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que el juicio está a nombre de Jesús de Nazaret y no de Dios el Padre? Dos razones. En primer lugar, porque como dice el versículo 27, Él es el Hijo del Hombre. Leamos otra vez verso 27. Y también el Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Significa, Él es uno como nosotros. Él vivió aquí en la tierra. Él fue tentado igual que nosotros. Así que, ¿quién más apropiado para juzgarnos que un ser humano? Porque podemos pensar, si Dios el Padre nos va a juzgar, podemos pensar, pero Dios el Padre, ¿qué sabe de mi condición humana? Es un poco injusto que Dios me juzgue porque Él nunca fue hombre. Por eso Dios el Padre ha delegado a Dios el Hijo juzgar, porque Él se encarnó. Él vivió aquí en la tierra. ¿Luchas contra la tentación? Cristo luchó contra la tentación. ¿Tienes problemas en la vida? Jesús tuvo problemas en la vida. ¿Te falta a veces la economía? Al Señor Jesús le faltaba la economía. ¿Has perdido un ser querido? El Señor Jesús perdió a su Padre. Pues hermanos, Él los entiende perfectamente bien. Pero no va a excusar el pecado. Porque Él lo vivió en carne propia y no pecó. Así que Él tiene autoridad para juzgar. Pero en segundo lugar, Él también tiene autoridad para juzgar como el Hijo del Hombre, porque no solo vivió, sino que murió en la cruz. Y si nos preguntamos, ¿y por qué murió? Para salvarnos. Para llevar nuestras culpas y nuestras transgresiones. Y lo que Él ahora nos invita a hacer, lo que nos ordena hacer, es confiar en Él. Y el ser humano, ¿qué se le ocurre? Faltarle el respeto a Jesús de Nazaret y decirle, no me interesa tu mensaje, no me interesa que hayas muerto. Estás deshonrando al Hijo. Y le aseguro, el día del juicio final le va a ir muy mal. Y no piensen que van a encontrar misericordia cuando aquí en la tierra han deshonrado a Dios el Hijo. Y no piensen mirar a Dios el Padre para apelar a Él, porque aquí ha dicho, el que no honra al Hijo tampoco está honrando al Padre. Esto es muy serio, muy serio. Si Cristo nos va a juzgar, ¿cómo le vamos a faltar respeto? ¿Cómo vamos a pasar tantos años en la tierra dándole las espaldas para que al final esperemos que Él haga caso omiso de todo eso y me salve? Eso no va a pasar. No va a pasar. Porque Él ha hablado claramente. Y esta noche te habla claramente. Y Él te invita a dejar tu pecado y a confiar en Él, porque Él es el Hijo del Hombre. Y Él tiene autoridad para mandar en nuestras vidas. Ahora, si tú dices, pero yo quiero vivir mi vida, ya, el Señor Jesús te va a dejar vivir tu vida.
pero te vas a entender con Él el día del juicio final. Y ahí no hay apelación. Es la corte máxima, el trono de Dios. Así que aunque no nos guste, no nos conviene darle a Cristo las espaldas. Él es demasiado importante para faltarle respeto. Y Él nos ha hablado con claridad, tal como son las cosas. Él tiene autoridad para juzgar, pero Él puede dar vida antes del juicio final. Y por eso, esta noche, la pregunta para terminar es, ¿qué vamos a hacer frente a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que prestar atención, ¿no es cierto? Miren versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Es lo primero que hay que hacer. Y espero que esta noche hemos estado escuchando la palabra del Señor, no el predicador. Yo no soy nadie. Yo soy simplemente el portavoz del Señor Jesús. Él me llamó para anunciar su mensaje. Y Él mismo dice, el que oye mi palabra va a tener vida eterna. Pero no es suficiente escuchar. Hay que creer también. Versículo 24. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Hay que escuchar a Cristo y hay que creer a Dios el Padre, que ha dicho, este es mi Hijo amado, confíen en Él. La salvación no es algo complicado. La salvación es demasiado sencillo. Estamos en pecado y estamos en peligro del juicio final. En cualquier momento vamos a morir y viene el juicio. Mientras tenemos vida, podemos escuchar la voz de Cristo. Podemos vivir espiritualmente. Podemos empezar a vivir para Él. Y cuando eso se dé, estaremos tranquilos para enfrentar la muerte y el juicio final. Permíteme terminar preguntándote esta noche, ¿has escuchado las palabras de Cristo? ¿Estás dispuesto a prestar mucha atención a lo que Cristo dice? ¿Vas a creer en lo que Él dice? ¿Vas a reconocer su autoridad? ¿Vas a pedirle que Él te hable para que tú le escuches y salgas de la muerte espiritual a la vida eterna? Porque aquí está la promesa. Si le escuchamos, viviremos eternamente. Dios no quiere que nadie muera. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió al Señor Jesús. Para eso está la iglesia, para anunciar el mensaje. Esta noche has escuchado el mensaje. Ahora tienes que responder al mensaje de Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Padre amado, honramos la persona de Jesús esta noche. En un mundo que se burla de Él, en un mundo que hace chistes de Él y hace malas películas de Él. En un mundo donde personas no reconocen su autoridad, no quieren someterse a Él. Pero queremos honrarlo esta noche. Reconocer Él es el eterno Dios. Él es el Hijo del Hombre. Él tiene autoridad para dar vida y tiene autoridad también para juzgar. Padre, quiero pedir que a través del mensaje tu Espíritu Santo pueda conceder fe en Cristo,
entendimiento espiritual, que puedan escuchar la voz de Cristo a través de su palabra y puedan pasar de la muerte a la vida eterna. Gracias, Padre, que has dado tanta autoridad a tu Hijo para salvarnos. Pedimos que tú nos ayudes a ser sabios y aprovechar de esa salvación mientras estemos en la tierra todavía. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención esta noche a la palabra de Dios. En un momento vamos a escuchar una última alabanza y con eso terminamos.